Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco hace un llamado a la paz luego de los ataques terroristas en París. Además, el Santo Padre visita un templo luterano en Roma para un servicio ecuménico. Descubre la antigua tradición de la Puerta Santa en el marco del Año de la Misericordia y conversamos con un amigo personal del primer beato nigeriano. Con esto y más, damos inicio a Vaticano. En expresión de solidaridad por los ataques terroristas del 13 de noviembre en París, en la plaza donde se ubica la Embajada de Francia en Roma, cientos de personas dejaron ramos de flores, velas, tarjetas con oraciones durante los días siguientes al ataque. La capital francesa vivió una noche de terror con una serie de tiroteos múltiples en lugares diferentes, perpetrados por terroristas suicidas que llevaban además bombas adheridas a sus cuerpos. En los ataques, 129 personas perdieron la vida y hay más de 400 heridos, 80 de los cuales estaban en estado grave. Tras esta tragedia, el domingo siguiente, luego de la oración del Ángelus, el Papa Francisco expresó su cercanía con el pueblo francés y señaló que el camino del odio y la violencia no resuelven los problemas. Al presidente de la República Francesa. Expreso mis más fraternas condolencias al presidente de la República Francesa y a todos los ciudadanos, de manera particular a los familiares de todos aquellos que han perdido la vida y a los heridos. Tanta barbarie nos deja consternados y nos hace preguntarnos cómo el corazón del hombre pueda idear y realizar actos tan horribles que han asolado no solamente a Francia, sino también al mundo entero. Ante tales hechos, no se puede no condenar la incalificable afrenta a la dignidad de la persona humana. Deseo volver a afirmar con vigor que el camino de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la humanidad, y que utilizar el nombre de Dios para justificar este camino es una blasfemia. Los invito a unirse a mi oración. Confiemos a la misericordia de Dios las víctimas inermes de esta tragedia. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, suscite en los corazones de todos pensamientos de sabiduría y propósitos de paz. Pidámosle a ella proteger y velar sobre la querida nación francesa, la primera hija de la Iglesia, sobre Europa y sobre el mundo entero. Sobre Europa y sobre el mundo entero. También en las afueras de la Embajada francesa en Roma, algunas personas expresaron su sentir tras lo ocurrido. Soy de París y estoy en shock con todo esto. Estaba pegado al televisor para ver todas las noticias y lo que iba sucediendo. Como soy parisino, conozco y tengo amigos de estudio que estaban en el Bataclan esa noche. Y no estoy contento con la respuesta de nuestro gobierno, lo que mi gobierno está haciendo, como lo hizo en Siria. Yo no creo que ese sea ahora el camino para la paz. No creo que este llamado a la guerra sea una buena señal para el futuro. Es una gran tragedia para Francia, sobre todo por lo que ya hemos vivido en enero pasado. Estamos aquí para expresar nuestra tristeza por todo el pueblo francés. Debemos, además, no tener miedo. Considero que esta será la respuesta más justa, porque el que tiene miedo no reacciona y no puede actuar como es necesario en estos momentos. El coro que me fa mal di vedere questo. Me duele el corazón al ver esto. Pero no solo esto. Pienso también en todas las víctimas del terrorismo en Francia, en Túnez, en todo el mundo. Para tutto il mondo. También en toda Italia, los sacerdotes ofrecieron misa por los heridos, por el reposo de las almas de las víctimas inocentes y por el consuelo de sus familiares. En el Ángelus dominical, el Papa Francisco, durante su meditación, urgió a la gente a no confiar en el horóscopo. Io avrei voglia di domandarvi, ma non rispondere. Yo tendría ganas de preguntarles. Respondan interiormente. ¿Cuántos de ustedes leen el horóscopo del día? Callados.
Cada uno que se responda a sí mismo. Y cuando te vengan ganas de leer el horóscopo, mira a Jesús, que está contigo. Es mejor, te hará mejor. E con te, è meglio, ti farà meglio. Un día anterior, el pontífice recibió en audiencia en el aula clementina del Palacio Apostólico a los miembros del servicio jesuita para refugiados. Jesuit Refugee Service labora per offrire esperanza. El servicio jesuita a refugiados trabaja para ofrecer esperanza y futuro a los refugiados, ante todo mediante el servicio de la educación, que alcanza a un gran número de personas y reviste especial importancia. Ofrecer educación es mucho más que dispensar nociones. Es una intervención que ofrece a los refugiados algo con lo cual ir más allá de la sobrevivencia, mantener viva la esperanza, creer en el futuro y hacer proyectos. Dar a los niños un banco de escuela es el regalo más hermoso que puedan hacer. Un banco di scuola è il regalo più bello che possiate fare. Este servicio fue fundado en 1980 y realiza su servicio en 51 países del mundo. En total, más de 600.000 personas han sido beneficiarios de esta labor, que cuenta con alrededor de 1.400 miembros. El Papa también recibió en audiencia la semana pasada al presidente de Bosnia y Herzegovina, Dragan Čović. El mandatario es el actual jefe de Estado en una presidencia rotativa colegial compuesta por 3 miembros, un bosnio, un croata y un serbio, que ejercen juntos en un periodo de 4 años. El sistema rotativo se estableció en 1996 como parte de la solución al conflicto que duró entre 1992 y 1995 en la ex Yugoslavia. El presidente Čović y el Papa conversaron cordialmente e intercambiaron regalos como de costumbre. Otro encuentro pasado fue con los miembros de la Fundación Romano Guardini, con motivo de sus 130 aniversario de fundación. Guardini fue un famoso teólogo y escritor, parte de un movimiento inicial de reforma de la Iglesia. El Santo Padre recordó que su aproximación teológica aún tiene relevancia. Sono convinto che Guardini sia un pensatore. Estoy convencido de que Guardini es un pensador que tiene mucho que decir a los hombres de nuestro tiempo, y no solo a los cristianos. Con vuestra fundación, ustedes están realizando este proyecto, haciendo entrar el pensamiento de Guardini en un diálogo polifónico con los ámbitos de la política, la cultura y la ciencia de hoy. Della scienza di ogni giorno. El actual presidente de la organización se dirigió en alemán al Santo Padre, anunciando que dentro de poco serán publicados algunos textos inéditos de Guardini. Esta es una hermosa iglesia romana, pero no es católica. Es el centro de la comunidad luterana en la Ciudad Eterna. El pastor James Martin Cruz lidera esta parroquia de 500 protestantes y conversamos con él antes de la visita del Papa el pasado domingo. Primero, estamos muy felices y llenos de gratitud de que el Papa Francisco haya aceptado nuestra invitación. Ese es un gran signo de cercanía, afecto y aprecio de nuestra pequeña comunidad aquí en Roma. El Papa Francisco dice con frecuencia que el ecumenismo se da cuando caminamos juntos. Entonces pensamos en tener algo organizado para encontrarnos. Esa fue la razón de nuestra invitación, y creo que es un signo de que los cristianos luteranos y los católicos romanos estamos juntos y caminamos juntos en este camino hacia la plena unidad visible. Para los luteranos, el Papa también resulta ejemplar, no solo por su cercanía como obispo de Roma, sino de modo personal con sus meditaciones y su aliento evangélico. Los domingos y en los encuentros ecuménicos suelo citar al Papa con frecuencia y con mucho gusto. Creo que él tiene un gran don, vive la fe auténticamente y la predica de la misma forma. Yo, por ejemplo, empiezo mi día leyendo el Evangelio, y luego leo la homilía papal de Santa Marta, porque son textos increíblemente inspiradores. El día esperado del encuentro fue el domingo 15 de noviembre. El Santo Padre llegó a la parroquia Iglesia de Cristo. Allí se encontró con líderes y otros miembros de la comunidad y rezó con ellos.
3 miembros de distintos estados de vida le hicieron 3 preguntas al pontífice y luego el Santo Padre pronunció una homilía tras la oración de la tarde para cerrar con unas palabras sobre el común interés ecuménico. Al ser preguntado por una mujer luterana casada con un hombre católico sobre cómo ella y su esposo pueden estar unidos en la comunión, el Papa Francisco dijo que la respuesta no es sencilla. El Santo Padre señaló que nunca osará dar permiso en cualquier cosa referente a la comunión, porque no es de mi competencia, pero resaltó que todos compartimos un bautizo, un Señor y una fe. Durante la catequesis de la Audiencia General de los miércoles, el Papa Francisco explicó el significado de la Puerta Santa. En el umbral del año de la misericordia, quiero reflexionar hoy sobre el sentido de la Puerta Santa. Una puerta que se abre en la Iglesia para salir al encuentro de aquellos que por tantas razones se encuentran lejos. También las familias están invitadas a abrir sus puertas para salir al encuentro de Jesús, que nos espera paciente y que quiere traernos su bendición y su amistad. Una iglesia que no fuera hospitalaria o una familia cerrada en sí misma sería una realidad terrible que mortifica el Evangelio y hace más árido el mundo. La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para proteger, no para rechazar, y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida. Jesús siempre llama, siempre pide permiso. Al mismo tiempo, la puerta debe abrirse frecuentemente, aunque solo sea para ver si hay alguien que espera y que no tiene el valor ni la fuerza de llamar. En el Evangelio de San Juan, Jesús se compara con la puerta del redil, en el que encontramos seguridad. Jesús, una puerta por la que podemos entrar y salir sin temor. La Iglesia debe colaborar con Cristo como el guardián del que habla el Evangelio, escuchando la voz del pastor y dejando entrar a todas las ovejas que Él trae consigo. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. El Papa Francisco ha convocado un año santo de la misericordia que comenzará el 8 de diciembre. Un detalle importante de este tiempo será la Puerta Santa, que se abrirá en las 4 basílicas papales de Roma. Esta Puerta Santa permanece sellada y se abre solo con ocasión de los años jubilares, y cruzarla tiene diversos e importantes significados. Estamos llamados a algunas cosas concretas en nuestra vida, que le dan el sentido a la peregrinación. La Puerta Santa, peregrinar a ellas, tiene un sentido de conversión porque no es sencillo. Requiere perseverancia, pero en el camino somos asistidos por la gracia de Dios. Cuando uno va a la Puerta Santa, pasamos del ambiente secular al ámbito de Dios. Tenemos su gracia para que luego podamos transmitir su mensaje. El último gran jubileo se realizó en el año 2000 y Monseñor Figueiredo estuvo presente cuando un gran predecesor del Papa Francisco abrió sus puertas. Estaba muy cerca de él y me impactó la tradición de que el Papa toque la puerta 3 veces para luego abrirla. Es un signo de que las barreras pueden separarse. El Papa golpea la puerta 3 veces con un martillo de plata.
Eso tiene un sentido, como Moisés, que golpeó la roca en el desierto y brotó agua. Es un signo de Cristo de cuyo costado brotó sangre y agua. Es un signo de que a través de la reconciliación, el sacramento de la confesión y la Eucaristía, debemos recibir la gracia para ser misericordiosos y recibir la vida divina a través de la Eucaristía. El primer jubileo de la historia se realizó en Roma y lo convocó el Papa Bonifacio VIII con la bula Antiquorum Habet Vita Relatio en el año 1300. Pero no fue sino hasta 1423 que el Papa Martín V abrió la primera puerta santa en la Basílica de San Juan de Letrán. Esta vez, la primera puerta santa no se abrirá en Roma y fue el mismo Papa Francisco quien hizo el anuncio al comenzar este mes de noviembre. Para manifestar la cercanía espiritual de toda la Iglesia con esta tierra afectada y atormentada, y para exhortar a los centroafricanos a incrementar el testimonio de la misericordia y la reconciliación, el domingo 29 de noviembre planeo abrir la Puerta Santa en la Catedral de Bangui. Será una especial oportunidad para que los fieles de la República Centroafricana inicien el año jubilar con la indulgencia plenaria. Creo que es algo esencial para África, que es golpeada por la guerra. Hay un gran sufrimiento entre las tribus, pero recordemos que el corazón de este año es la misericordia y que el Señor quiere que reflexionemos en los actos concretos de Jesús, que ama a sus enemigos y les muestra su misericordia. Él quiere que profundicemos sobre esto. Las indulgencias pueden ser para vivos y muertos. Cuando pecamos, nuestros pecados son perdonados a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, pero las consecuencias permanecen. Cuando vemos las indulgencias, vemos la forma en la que las consecuencias de nuestras acciones son perdonadas aquí en la tierra. Pero no debemos olvidar el sacramento de la confesión, la Eucaristía, y rezar por las intenciones del Santo Padre, recitando el Credo y el Padre Nuestro. Durante el Año Santo de la Misericordia, todas las puertas santas se abrirán en Roma y en las catedrales y santuarios marianos del mundo, representando este camino de conversión para los fieles. La primera semana de noviembre en la ONU en Ginebra tuvo un encuentro con atención a la Convención de Ciertas Armas Convencionales, CCW por sus siglas en inglés, conocidas también como Convención de Armas Inhumanas. Desde una perspectiva católica, ¿por qué nos involucramos en este tema? Claro que debemos estar involucrados si queremos hacer que el mundo sea un mejor lugar. Buscamos traducir esta aspiración de los valores del Evangelio a la realidad, como la organización Pax Christi, y así promover la paz, dando testimonio de la paz de Cristo. En su intervención, la delegación de la Santa Sede enfatizó la debilidad de los tratados sobre remanentes explosivos de guerra, conocido como Protocolo 5. El propósito de esta convención es prohibir o restringir el uso de armas que son consideradas como causantes de sufrimiento innecesario o injustificable a los soldados o que puede afectar a civiles. ¿Pero existe algo como una forma humana para matar? Matar nunca es humano, y esa es la enseñanza del Evangelio. Se supone que debemos amar y nutrir a otros en vez de asesinar. Pero lo que ha pasado con los años es que se ha convertido en un arma para resolver conflictos en nuestro mundo y para dominar a la gente. Eso es totalmente errado desde la perspectiva cristiana. Es obvio que el respeto y la promoción del derecho internacional humanitario son cada vez más ignorados y violados, como lo ha dicho el arzobispo Tomasi. En el mejor de los casos, estos principios se han convertido en una letanía hipnotizadora. Los grandes principios no pueden asegurar el orden justo y pacífico si es que no son efectivamente traducidos en la práctica. La implementación práctica del derecho internacional humanitario es un medio indispensable contra la inmunidad de la guerra y de los conflictos armados. Probablemente el asunto más urgente es la prohibición que se ha propuesto para las armas autónomas, conocidas también como robots asesinos, armas que pueden escoger un objetivo y disparar sin una intervención humana.
Estas son las dos cosas que nunca queremos ver sentadas en una máquina. Deben estar siempre bajo un control significativo o adecuado o efectivamente humano. Y en esa dirección me gustaría que se mueva el debate para solucionar este tema. Los robots asesinos nos sacarán de la órbita de la realidad. Nos expulsarán, y eso es muy peligroso, porque estos principios de humanidad, la moralidad fundamental que tenemos pese a nuestras limitaciones como seres humanos, son las cosas que nos mantienen juntos. Y mientras que las naciones parecen no tener ambición ni sentido de urgencia respecto al asunto de los robots asesinos, han acordado tener una reunión diplomática de una semana en abril del 2016. La fe en África está floreciendo. La Iglesia está siendo testigo de una participación más visible y vital de los obispos y cardenales de África en los asuntos de la Iglesia Universal. Por ejemplo, los cardenales Wilfried Napier de Sudáfrica y Robert Sara de Guinea han tenido una participación importante en el reciente sínodo de los obispos en octubre pasado. Y a fines de este mes, el Papa Francisco llegará al continente africano y visitará Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Mientras tanto, en la Iglesia africana celebran a Cyprian Tansi, un sacerdote que ha sido declarado el primer beato de Nigeria. Para conocer más sobre él, conversamos con el cardenal Arinze, que lo conoció personalmente. Él es el primer sacerdote que alguna vez conocí, porque él abrió nuestra parroquia en Dunokofia, en ese entonces 1940. Yo era solo un pequeño niño de 8 o 9 años y no conocía a ningún otro sacerdote. Me bautizó en 1941. Hice con él mi primera confesión, mi primera comunión. Fui su acólito en 1945 y él me preparó para la confirmación y por eso sabía algunas cosas sobre él. Él vivía en la zona del colegio donde yo iba, así que tuvo mucha influencia en mi vida. Tansi trabajó primero como maestro, luego sintió el llamado de Dios y en el tramo final de su vida ingresó a una orden religiosa y se hizo trapense en Inglaterra. Lo que era especial en él era su incansable celo por difundir el Evangelio. Ahora hay 25 parroquias en ese territorio, que él recorría con una bicicleta y una moto de segunda mano, que se malograba con frecuencia. Él era muy devoto del bien espiritual de la gente, caminaba largas distancias. Su cocinero tenía muy poco trabajo, porque comía cosas muy simples, y solo había comida decente cuando había alguna visita. Él rezaba, y era muy atento para enseñar a los niños. Para la Iglesia en cualquier nación es importante tener santos locales, testigos de que la fe se ha inculturado verdaderamente. Es muy importante porque el sacerdote que viene de ese lugar entiende a la gente, no solo su idioma, sino también su cultura, su mentalidad, sus problemas, sus alegrías, sus penas. Uno de los problemas que afrontó el beato fueron las tensiones entre las tradiciones locales y la fe católica. Él logró inculturar la fe, los conceptos cristianos, conectándola con las verdades naturales de la realidad de la gente. El padre Tansi nació en una familia que profesaba una religión africana que los europeos llamaban animismo, que no es un buen hombre, o paganismo, que es peor, porque la gente creía en Dios, un Dios y luego en los buenos y malos espíritus, y honraban a sus ancestros, lo que no es malo. Era una buena preparación para el cristianismo, y explicaba por qué asumían la religión cristiana, especialmente el sacrificio de la misa, que porta un fuerte mensaje para su religión. El sacrificio, el sacerdocio, la sacralidad. Tenemos que honrar al mundo sobrenatural que no podemos ver, pero también tenían ideas negativas. Cuando había una epidemia en la zona, la gente creía que se debía a las brujas. Les hacían tomar veneno y cuando moría la gente decían, ven, eran culpables. Estas cosas negativas no las seguía el padre Tansi. El cardenal Arinze espera que el padre Cyprian Tansi pueda ser pronto declarado santo. Y conversando sobre el próximo viaje del Papa Francisco a África, el cardenal dijo que el pontífice dará esperanza y aliento a la gente, ya que él representa a toda la Iglesia.
Cuando supe que viajaba me alegró. El Santo Padre ya está listo para visitar estos 3 países. Lo que espero es que aliente a las parroquias locales, también a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a los laicos, que son el 99% de la Iglesia. Ellos ven que la Iglesia está cerca, como cuando Juan Pablo II visitó Nigeria en 1982. En aquel entonces un sacerdote dijo: somos el centro de la Iglesia en el mundo hoy, aquí en nuestro pueblo durante 6 horas. In this town for 6 hours.